No entra en cámara. No entra en cámara, ya lo siento, ¿vale? Es un intercambio que hicimos en un grupo de Facebook que se llama Interscrap España. Súper contenta de haber conocido a Mónica, ha sido un placer y un placer intercambiar contigo. Así que, bueno, pues no sé, lo veo muy grande. y vamos a abrirlo. He tapado las direcciones y todo eso porque, bueno, no interesan. Pero no sé si empezar con tijeras, con cúter, tan. Voy a darle aquí una pizquitina. Ay, pero si se abre por aquí, no lo había visto. Es que como lo estoy abriendo ahora en directo, no me da para haber investigado. Lo siento. Las cosas de... Ay, pero si esto... Ay, madre mía. A ver. A ver. Voy a dejar toda la cuerdecilla aquí en un lado. Ahora. Que yo pensaba que la había dado ella con papel y es que aquí esto ya es un regalo. A ver, ¿por dónde lo abro? Creo que van a ser papeles. ¡Guau! Mira, de indios. De tipis de indios, de casitas de indios. Ya lo siento, quería guardar el papel, pero... Porque de este sí que no encuentro yo por aquí cerca. Es como papel de seda. Y para envolver cositas así y hacer intercambios viene muy bien. Y no encuentro. Son cositas así. Tienen a una cara. Mira, de tipis. Love Free, Magic Free. Con plumitas, qué bonito. Y diamantes y flores. Flechitas. Mira con minerales. Y geométrico. Qué guay, nunca había visto una hoja así. Oh, parece como de pantera pero de triángulos. Cactus. Qué chula. ¡Uy! Me súper encanta. Me ha encantado, qué guay. Qué bonita. Bueno, fijaros la caja, qué bonita. Ya de por sí, y tiene aquí como una solapita, me imagino que viene con imán, míralo como si, viene aquí con un imán. Súper bonita. A ver, que no le dé a cámara, que si no, nos quedamos sin vídeo. Oh, feliz correo. Pone con florecitas y está todo decorado también. Aquí me imagino que será cartita. Sí, veo cartita, así que me la guardo y la leo, ¿vale? Un ratito en privado. Que veo que está un poquito escrita, así que esta cartita será cartita personal para mí. Pero ¿y ahora cómo abro esto? Si es que me da cosa romperlo, no sé. Mira, voy a hacer así. Adelante aquí. Stop, esto no es para ti, esto es para el más pequeño de la casa. Se lo guardo. Cuando venga, se lo doy, ¿vale? Esto no es para ti, es para el pequeño de la casa. Yo se lo doy, ¿vale? Prometido. Lo dejo aquí en un ladito. No lo abro. Lo prometo, no lo abro, ¿eh? Vale. Mira, si es que hasta los detalles chiquititos vienen con decoración. Si es que... Más bonita no se puede ser. Yo tengo que decir... Es el primer intercambio de paquete que hago, porque como vivo lejos, los envíos son muy caros. Y este es el primero que hago y la verdad con mucho cariño y he descubierto que no solo por correo se pueden enviar cositas, solo digo eso. No voy a hacer publicidad de unos sitios y otros. Si necesitáis más consejos o más preguntas, yo no dudaré en responderos, pero por el momento solo digo eso, ¿vale? Qué bonitos.
Pero qué bonitos. Bueno, que los ha hecho ella. Created by hand. Qué bonitos. Con el brillito. Parece como si fueran copitos de nieve. Y la flor que me decís, con velo. Y todo el repasado. Y la mini obleíta. Si es que... Bueno, es que no sé qué decir. Es que es una cucada. Es súper bonito. A ver. Bueno, que nos queda toda una caja. A ver, Irene. Las servilletas de obleas. Ya esta no las había visto tampoco. Es una servilleta, ¿no? Y hace así oblea. Por el recorte que tiene. Sí. Qué bonita. Para hacer algún trabajo y ponerle a lo mejor un trabajo grande, ponerle así la mitad, por ejemplo, en una de los laterales. Puede quedar muy bien, o incluso un cuarto así en una esquinita y ponerle más decoración. Y así tengo 4 trabajos. Oh, recién casados. With all my love. Qué monas. Qué mona, con todo el decorado así. Toda la cenefa. Qué bonitas. Mira. ¡Oh! Perlitas. ¡Qué guay! Son mini perlitas. No son... Parecen perlitas, pero son como lentejuelas. Tienen un puntito en medio. Se pueden coser también. Con ese brillito así amarillo. Como anaranjado. Y un poquito verde. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Mira! Este washi tape también me lo mandaron de España. Me encanta. Me parece muy british. Me súper encanta. Y el sobrecito también hecho a mano. A ver qué hay por aquí. ¡Uy! Estos son recortes. Son recortes. Y sellos. Handmade. Mira, las obleas que he dicho antes que me habían gustado un montón. Y hojitas. ¡Qué chulo! ¡Uy! Y marquitos de corazones. ¡Qué guay! Mira, esta cartulina tiene doble color. Es más oscura por un lado que por otro. ¡Uy! ¡Qué bonito! A ver, venga. Con esta yo creo que hice también una tarjeta, creo recordar. Para el Día de la Madre puede ser o algo así, no sé. Pero me acuerdo de haberla usado. Que me gustó mucho. ¡Uy! Mira, se han despegado aquí un poquito. Aquí, ya está. Ya está bien puesto, no pasa nada. Con una flor ahí para coger. Ah, una TC. A ver, ¿se puede enseñar? Bueno, leo lo que creo que se puede enseñar. Ni antes ni después, ahora. Fecha 4 de diciembre de 2018. 1 de 7, Mónica Beltrán. Qué bonito. La perlita. Tiene también con rosita, la ha puesto como yeso y relieve. Con estrellitas y marquitas. Qué bonito. Gracias. Esto me dice que tienes máquina de coser. ¿Lo abro? ¿No lo abro? Sí, venga. A ver, voy a atreverme. Que luego igual... ¡Hola! ¡Toma! Moraditas todas, grandes y pequeñitas. ¡Qué guay! Se ha quedado que no quiere irse. ¡Qué bonitas! ¡Qué chulas! Venga, costura. Si es que hay muchos paquetitos. Yo lo he enviado tal cual, o sea, yo no... Yo se lo envié tal cual, yo no me puse a hacer paquetitos. A ver, este va por aquí, vale. Y mira, viene como cosido y todo, entrelazado. A ver, y otro por aquí. Se le ha dado 4 vueltas y luego para cerrarlo se ha puesto a pasarlo por encima y por debajo de uno y de otro. Sí.
así. Y aquí. Por aquí estoy tocando. Ah, son unos nuditos también. Vale. Ahora es el washi tape, ¿eh? Qué chulo. Vale. Costura pone. Pone costura. Hecho y decorado a mano. Yo tengo que decir que no tengo máquina de coser, pero son gomas y son borlitas. Mira, para cerrar álbumes, por ejemplo, las gomitas pueden venir muy bien. ¡Qué chulada! Y borlitas de estas, como pompones así chiquititos, no hay por aquí. ¡Qué guay! Pues es que se le ha currado un montón en hacer todos los paquetitos. Te las curra un montón, ¿eh, Moni? Mix de chuches, venga. Con relieve y todo viene. Una flor con relieve. Pues viendo así el color morado y las cositas rosas y todo lo que me vas enviando, sí, atiné muy bien entonces con la postal que te hice. Oye, esto pesa un montón. ¿Esto qué es? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mix de chuches. O sea, aquí está esto... Mira, cuerdecitas de colores. Esto me imagino que es para hacer las letras con metal. Igual me equivoco, para hacer dibujos de estos con metal. Cuerdas que me ha hecho. Perlitas. Están pegadas. Son gel de perlas. Adhesivo brillante. Adhesivo brillante. Uy, esto no sé lo que es. Esto no sé lo que es. A probarlo, sí. Voy a probarlo. No ahora porque si no se me alarga muchísimo, pero... Oh, foame en cuadraditos, qué guay. Y sellos. Sellos de Francia además. Qué chulo, no sé de dónde lo has sacado, pero está genial. Son de los antiguos además, con los céntimos y los francos y todo eso, antes de que llegaran los euros. Una pasada. Súper bonitos. Esto es súper cuco. Mira, maripositas y flores y letras de platear. ¡Uy, qué tiernos! Estos son de Pascua. ¡Qué monos! Mire, plateaditos también. Que yo de estos no tengo solo los marrones aquí. ¡Qué guay! ¿Por dónde sigo? Venga. Refuerzos. Sí, siempre vienen bien los refuerzos, sí. Mira tú, qué apañada ella. Con el hilo de color que va degradando. Ay, que me lo voy a deshacer, que no quiero. Hay botones. Hay botones. Oh, no, y maderitas. Madre mía. Wow. A ver, ¿qué es? Un patito. A ver, voy a ir guardando. Maderitas para colorear. Pájaro. Flor, pájaro. Conejo. Un vestido. Qué bonito el vestido. Mirad. Qué bonito. Flores. Zapato, globo. Otro zapato por aquí. Zapato. Y una ovejita.
Y un botón súper alegre. Y una ovejita. Mira, más perlitas. De perlitas no tengo. Qué guay. Es por aquí. Estos suenan a botones. ¿Serán botones? Suena a botones. Suena a botones. Menos mal que me he preparado las tijerillas estas pequeñas, ¿eh? Yo no me esperaba tantos paquetitos. ¡Ay, no! Son... Mira, son borlitas. Son para hacer como colgantes y ponerlos luego, además, en las uniones de los álbumes y todo esto para decorar, para poner así todas metidas en un hilo. Claro, así me pedía ella, dice, yo quiero papeles. Y claro, yo es que de todo esto pues no tengo, no me queda cerca nada. Ya siento que tardé mucho en abrir los regalos. Sé que en mi casa en los Reyes se desesperan conmigo, pero que me gustan los papeles también. Mirad, pero qué monada, por Dios. Qué bonitos, qué brillos. Y los botecitos son ideales, no me digáis. Son súper chulos. Geniales. Mini. Un mini. A ver, mini, ¿qué mini es? Mini. A ver. Mini confetis, ¿no? Son confetis. Mini botellitas, mira. Ay, por Dios. Pero si son perlitas chiquititas. Son perlitas chiquititas, sí. Son perlitas. Bastel confeti. ¿Será confeti? Confetis. Pone confetis. Confeti para manualidades. Sí. ¡Qué guay! Famosa en Teddy. Claro, yo no tengo Teddy cerca. Yo el vídeo del haul de Teddy que hice, pues fue en unas vacaciones que fui para allá. No tengo Teddy cerca. Famosa en Teddy. A ver. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? Bueno, no sé, aprovecho. Ya sabéis que me gusta leeros y me gusta saber de vosotros y vosotras, y hace mucho que no pido comentarios, así que ¿qué os han traído los Reyes? ¿Os habéis portado bien? ¿Os habéis portado mal? ¿Os han traído carbón? ¿Qué os han traído? A ver, contadme. ¿Qué os han traído? ¿Cositas de scrap? Seguro, algo. Seguro que algo ha caído. Este lo voy a romper el papel porque no me apaño yo a abrirlo mejor. Vamos a Teddy. Esto viene súper bien para organizar. Esto viene súper bien. Viene súper bien para organizar. Viene muy, muy bien, de hecho. Viene muy bien. Limited Edition. Hecho a mano por Mónica Beltrán. Mira, si es que hasta el papel de regalo viene con... Mira, si vienen confetis también. Me ha hecho confetis en la caja. Sí, vienen con confetis, mira. Me voy dando cuenta, digo, ahí hay estrellitas, hay hay circulitos, hay cositas así y... ¿Esto lo has hecho tú?
Esto es hecho a mano. Y luego se pintan, ¿no? Ve aquí un ejemplo. ¿Esto qué es? ¿Porcelana fría? ¿Cómo? No sé. No sé. Bueno, ya te preguntaré, ¿eh? Seguro. Seguro. Qué chuladas. Entonces, ¿los otros también son de porcelana fría? Porque los he visto con volumen. Y he dicho, digo, anda, qué chulos. Pero pensaba que eran como una cartulina muy, muy gorda. Pero ahora que veo estos, igual es porcelana fría o algo así, que se moldea. ¿No? No sé, tiene pinta. No sé, voy descifrando. Igual en la carta me lo explicas todo. Pero por el momento, como no la he leído, digo, ya que sea algo así también personal, fijaros, si es que no le faltan detalles. Cada paquetito con su... Madre mía. Si es que a mí me dan cosas a abrir. Claro, así que a mí no se me ha ocurrido la idea de hacer paquetitos. Yo he enviado todo. Yo he enviado todo, lo voy a explicar. Lo siento, pero es que claro, me sabe mal porque yo veo aquí tanto detalle para todas las cositas y una dedicación en cada punto que claro, pues ahora me sabe mal, me sabe pues me sabe mal porque yo no estoy acostumbrada a hacer inters, porque los gastos de envío se me van siempre. Entonces, claro, yo no estoy acostumbrada a ver pues tanto detalle. Yo pensaba pues que era más intercambio. Entonces metí todo sin hacer paquetitos. Ella me dijo, a mí me gustan mucho los papeles. Y dije, bueno, venga, pues papeles. Y según iba viendo, digo, esto también. Y me iba encontrando en mi habitación con cositas. Y esto también va para el paquete. Y al final, claro, me pasé de lo que quedamos, lo siento. Pero iba viendo cositas y iba diciendo, y esto. Iba metiendo. Y claro, pues así me ha pasado que yo igual he metido mucho más peso porque no he hecho paquetitos y he ido igual más rápido y no he tenido el detalle este tan bonito de ir decorando cada cosa. Entonces, bueno, pues me sabe un poco mal porque claro, está todo al detalle y con pues eso. Creo que se ha escapado igual algo, ¿no? Sí. Luego lo reviso. Sí. Se ha quedado una por ahí pegada, yo creo. Luego lo reviso. Que falta aquí una rosita. Se habrá quedado por el camino. Mira tú. Color negro, perlitas. Tenerlo. Mira, con los... O sea, no sé si os acordáis, había otro paquetito que venía con la cenefa ya hecha. ¡Oh! ¡Qué guay! Con letras, maderitas con letras. Para ponerlas, además tienen con agujerito. ¡Qué chulas! Esto da para un juego. Madre mía. Hay muchas S y muchas A's. Así que eso viene muy bien. Que siempre se reclaman mucho esas letras. ¡Qué guay! Botoncitos de gato. ¡Ay, no! Son de osos. Perdón, es que lo he visto del otro lado y le he visto así las orejitas y digo, uy, son gatitos y no, son osos. Son ositos. Mira, más. Rosita y de color blanco. Estos se usan un montón, pero un montón. Cualquier detallito que le pongamos siempre le van a venir muy bien. Son súper resultones. Hecho a mano, hecho con amor, hecho a mano. ¿Cuántas cosas? Me veis ahora y debe de ser como una muchacha con zapatos nuevos, ¿vale? Que voy abriendo, viviendo y me voy emocionando. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Voy a recortar por aquí y lo saco por un ladito. Aprovecho, si os preguntáis dónde es el Inter o cómo conocer a gente tan bonita y tan maravillosa y hacer intercambios así de chulos, os dejo por abajo el enlace de Interscrap España para que podáis hacer intercambios y conocer a gente maravillosa, ¿vale? Así que desde aquí 100% recomendable ir a apuntaros y a disfrutar. Viene además con todo el fondo de costura, aguja de ganchillo, flores. Qué bonito, con corazones. Es como si,
O sea, el hecho de que vengan así como paquetitos es como... Y otro regalo, y otro regalo, y otro regalo. Y mola mogollón, la verdad. Mola un montón. A ver. Oh, son flores. Igual los hace con miga de pan. Qué bonito. Qué bonito. Voy a dejar los grandes para el final. Para tus trabajos, para tus apuntes, planner, agenda. Uy, es que me quedan muchas cosas. Se te ha debido de acabar el papel de regalo en casa, yo creo. Viene todo con papel de regalo aquí. Pero fijaros, qué bonito. Con dos toques tiene una flor hecha. Qué bonitos. Qué bonitos, ¿eh? Toma ya. Estos sí son brillos, ¿eh? Van, madre mía. Estos sí que son brillos. Mira, y además así como de flor o de... Así con piquitos no tenía. De estas sí, alguna que otra. Pero así de estas así como con flor no. Para tus trabajos hecho a mano, agenda, crea. Ay, por aquí, mira, a ganchillo. Mira, ganchillo. Qué flor más bonita. Hecha ganchillo. Igual se ha despegado de algún sitio. Como vienen los paquetitos también decorados, mira, con el corazón. Qué detalle, ¿eh? 2 cositas de nada y ya cambian todo, ¿eh? Pues una de las conversaciones que tuvimos con el intercambio y me pareció muy interesante y creo que viene muy bien también compartirla con todos, es que el scrap se puede hacer casi con cualquier cosa. El scrap es reciclar con papeles para crear recuerdos, para guardar recuerdos y en realidad con unas tijeras y un poquito más todos tenemos acceso al scrap para eso. Entonces quería compartirlo también. Toma ya, esto también está hecho a mano. Mira, y de Swarovski, los cierres y todo. Lo sé porque a mi madre le gustan mucho estas perlitas. Y como ve casi todos los vídeos, aprovecho. ¿Has visto? ¿Qué chulo? Qué bonito. Mira, este también lleva, ya que estoy. Este también tiene bolita de Swarovski. Con esto luego se hacen también los anillos. Mi madre también hace anillos con las perlitas estas de Swarovski. Este viene también, lo voy a romper por aquí. Esto no sé si lo he hecho a ganchillo. No, esto es como con bolinches, como los de las bolitas estas de madera, o sea, bolitas de madera, las maderas que se van como entrecruzando. Uy, si aquí vienen un montón de cintas. ¡Guau! ¡Madre mía! Pero... Vamos. Muero de amor. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! O sea... Espera, que no ha terminado, ¿eh? ¡Qué bonitas! Vamos, pero... Son boniteces y el paquete también venía súper bonito. Vale. Veréis. Veréis por qué. Ahora lo vais a entender. Porque son papeles. Son papeles.
Son papeles y son preciosos. Y la verdad que yo no tengo acceso a papeles de allí de España, así que muchas gracias. Muchas gracias de 15×15. Voy a hacer así una pasillilla rápida. Que me imagino que los que estéis allí, pues igual sí que tenéis más acceso que yo, pero así les echo yo un vistazo también. Qué bonitos. Súper bonitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, con pompón. Es una cinta, tiene como bolitas chiquititas. Son bolitas chiquititas. Y van cambiando de color. Y un pompón. Y un pompón. A ver. Pues yo la verdad nunca se me hubiera ocurrido esto de cerrar el papel con la costura. También como no tengo una máquina de coser cerca, pues igual por eso no me dan mucho más las ideas de máquina de coser. Pero me parece muy chulo. Me parece muy chulo. Voy a acelerar un poco al final porque si no, no me va a dar para... ¡Uy! Ir a por el peque, perdón. ¡Uy! Yo de estas no tengo. Pero qué monada, pero sí. Qué bonita, gracias. Qué bonita. Ya que además llueve mucho. Gracias. Qué bonita. Ay. Si es que igual lo mejor viene para el final y yo aquí. A ver, venga. Mira, este se dobla un poquito en el camino. Crea, mira qué bonito. Tenía ya letras el papel y luego la ha decorado ella. Crea. A ver, creo. Crea. Puede que sean papeles. Venga, a ver, ¿serán? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? A ver... ¡Ja! ¡Eso lo sabía! He dicho, digo, esto es durito, así más o menos, bien cuadradito. Ahora, todo lo de costura me ha encantado. Yo de esas cosas, costuras, lazos y cosas así, no tenía mucho acceso. Y sí que es verdad ahora que me acuerdo, que me dijo que ya antes estaba en una mercería. Y bueno, se tuvo que cerrar. Y la verdad que es una pena que cierren las mercerías. Pero desde aquí entiendo muchas cositas que venían en el paquete. Ya este es súper bonito. ¡Wow! De flor. ¡Oh! Pero qué bonitos. Pero qué bonitos. Claro que creo, hombre, voy a crear cosas súper chulas, ya verás. Mira qué bonitos. Qué bonitos. Vamos. Mira. Mira, ¿a cuál más bonito? Por favor. Por favor. Qué bonito. Gracias. A ver, ay, este le quiero guardar también. Para tus apuntes, planner, agenda. A ver. Vamos a ir por aquí. Vamos a recortar por acá. Y por aquí. Si hacemos otro intercambio no hace falta que hagas tantos paquetitos, ¿eh? Me han encantado, de verdad me han encantado. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Claro, apuntes y plan de agenda, claro. ¡Qué chulo! Mira, aquí hay otro, de hecho, con ganchillo también. Es un trébol. Es un trébol chiquitín.
Uy, mira, igual se han caído de algunos. Igual venían pegados en algunos paquetitos, en algunos regalos. Viene aquí 2 de estrellitas. ¡Wow! ¿Esos también los has hecho tú? Pero mirad qué color de papel con el brillito que tienen y el cuerpecito de perlitas. Madre mía. ¿Qué decir? Muchas gracias a Mónica. Gracias de corazón. No me esperaba para nada todo esto y ha sido muy variadito. Se ve que lo has hecho con mucho amor y no le falta detalle, que para una caja así de grande ya es mucho. De verdad, no le falta detalle. Ah, recordaros, hay un sorteo todavía en curso hasta el 7 de febrero del 2019 que falta más o menos un mesecito. Así que si queréis participar, ir y ver el vídeo. Así que nada, un beso muy grande, no me entretengo más. Chao. Si ya has llegado hasta aquí, te dejo por aquí 2 vídeos que te pueden venir bien, un enlace para que te suscribas a mi canal y no dudes en preguntarme por comentarios todo lo que te haga falta. Un besazo muy grande y gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto. Adiós.